diagnóstico, ya tenemos los problemas, ya tendríamos que haber analizado las causas raíces, ya hemos planteado las soluciones con las estrategias financieras, en el FOBA financiero. ¿Okay? Ahora toca proyectar esas decisiones para poder ver, simular escenarios. Y ahí ustedes pueden simular diferentes escenarios. Por ejemplo, en el manual que estamos, en el simulador que estamos viendo con el grupo, hemos hecho una proyección de estados financieros. Debíamos hacer eso desde un principio, pero primero hemos querido conocer el simulador. Yo estoy haciendo el gerente general, digamos, lo que debería hacer alguien, uno del grupo, ¿no? Pero yo tampoco, la primera vez que uso el simulador. Y lo primero que deberíamos haber hecho es hacer la proyección, cada decisión, hacer una plantilla para esta plantilla. Esa plantilla es mía. Tiene algunos no vamos a decir condiciones, vamos a decir premisas. La primera premisa es que yo debería considerar solo lo adicional, o sea, costos e ingresos incrementales. Tengo que hacer un flujo de caja incremental. ¿Okay? Es un concepto que no les enseñan mucho. Yo puedo hacer un proyecto y ese proyecto podría ser de cero, no tengo nada. Tengo que hacer ingeniería de proyectos. Me han llevado preparación y evaluación de proyectos. Tengo que hacer ingeniería del proyecto, tengo que hacer tamaño y localización, tengo que hacer la ingeniería del proyecto, luego tengo que hacer evaluación económico, financiera, social, ambiental. Normalmente se hace eso cuando el proyecto no existe, cuando la empresa no existe. Pero ¿qué se hace cuando yo tengo una empresa en funcionamiento y quiero hacer la torre de salud en la UNICEF? Entonces ahí tengo que tomar toda la inversión adicional, los ingresos adicionales y los costos adicionales. Y eso es lo que tengo que evaluar. Y eso también he visto en el simulador, porque el simulador pasa, por ser la última clase teórica, porque no te voy a poner así que es mentira. Vamos a ver, te voy a hacer unas cuantas preguntas. Si respondes vas a tener bien, vas a tener asistencia, si no, vas a hacer 20 técnicas aquí adelante. ¿Ya? Entonces, cuarta clave, yo le decía a Miguel Ángel, a ver, evalúa este proyecto, evalúa la rentabilidad. Y para Miguel Ángel evaluar la rentabilidad era hacer un estado financiero, un estado de resultados y obviamente proyectarlo. Sí, pero ¿qué necesitas para evaluar? Está bien. Parte de ahí, por lo menos yo uso esa metodología. Pero básicamente para evaluar un proyecto yo necesito primero la inversión. ¿Ya? Y si es un proyecto nuevo, o sea, una empresa nueva, es toda la inversión. Si es un plan financiero que incluye la construcción de la torre de salud, contratación de nuevo personal, inmobiliario, todo, entonces es esa inversión adicional, incremental. ¿Ya? ¿Qué más necesito? Esta inversión va a tener un valor residual. ¿No ve? Porque voy a evaluar el proyecto a un tiempo. Eso es básico. ¿Por qué evalúo a un tiempo el proyecto? ¿Por qué? ¿Cuál es el prerequisito para esta materia? Preparación y evaluación de proyectos. Uy. Entonces, chancaca para usted. Entonces, esa inversión va a tener un valor residual. ¿Por qué? Porque se va a depreciar.
En el simulador la depreciación tienes que reponerla, porque en realidad la depreciación siempre se repone. La depreciación es una simulación de gasto, simulación de desgaste de activo fijo. Muchos dicen, no, la depreciación no es salida de flujo de caja, no me interesa. Si vos no repones o le das mantenimiento a esos activos fijos, va a llegar un momento donde ya no vas a tener activos. No vas a tener activos, porque todos se van a depreciar, excepto los terrenos y los edificios en mucho tiempo. Entonces sí hay un valor residual después de un tiempo. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo $1000 en el año 0 que $1000 en el año 5. ¿No ve? Matemática financiera. Con valor residual yo tengo el valor contable, el valor de mercado y el valor económico. ¿No ve? El valor contable es el más fácil. Lo que te queda por depreciar, ese es el valor de los activos. Pero ¿cuántos activos tengo? ¿Qué tipo de activos tengo? Tengo un activo fijo. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Activo fijo. Por tu asistencia. ¿Qué activos más hay? Activo corriente y existe el activo diferido. Este activo fijo es el fijo. Muebles, enseres, edificios, vehículos. El activo corriente es caja, cuentas por cobrar y inventario. Hemos visto bastante, no se hagan los. Y el activo diferido es un activo que tú pagas antes de que el plan o el proyecto inicie. ¿Ya? Gasto de organización, sacar el NIR, gastos legales, licencias de funcionamiento, capacitación, o sea, todos esos gastos que haces antes de que el proyecto, no estoy hablando de la construcción, porque la construcción está dentro del activo fijo. Estoy hablando de todos los pagos que no son activo fijo ni son activo corriente. Y este activo corriente es el capital de trabajo. A ver, es el capital de trabajo bruto. ¿Y cuál es el capital de trabajo neto? Es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿A ver? Y este pasivo corriente, obviamente, nos referimos más a las cuentas por pagar a proveedor. Ya saben, es la clave para poder tener. Fíjense los estados financieros del simulador. Tenemos cuentas por pagar y bonos. ¿Está bien? Esas cuentas por pagar es gratis, digamos. Y nuestro costo financiero ha reducido 5% por está. Entonces, ¿qué yo necesito saber? Necesito saber este plan, que es un proyecto. Por favor, se llama proyectos de inversión. La construcción de la Torre de Salud es un proyecto de inversión, un proyecto de una empresa en funcionamiento. Si yo quiero ampliar una línea de producción, es un proyecto de ampliación de línea. Si quiero implementar un sistema de información, es un proyecto. Un proyecto que va a requerir su inversión incremental. Obviamente esto puede ser parte de la depreciación, pero lo puedo tomar por separado. Voy a necesitar los ingresos incrementales. ¿Sí? Los ingresos, valor residual va a ser los ingresos incrementales, y voy a necesitar los costos incrementales. ¿No ve? Inversión, ingresos, costos, valor residual y una tasa de mínima atractividad, o el famoso WACC que ustedes le llaman, ¿no ve? Que es la tasa de descuento. ¿Ok? Ahí lo dejamos, porque ustedes les enseñan a calcular eso. ¿Para qué? Para poder descontar flujos. ¿Ve? Porque son anualidades. Yo tengo que llevar al cero.
ingresos, costos. El valor residual es un valor futuro que tengo que llevar al presente. ¿Para qué? Para poder determinar el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación de inversión. Entonces, muchas veces cuando yo planteo esta manera de hacer análisis de inversiones, la gente dice, especialmente los auditores, porque son auditores, ¿ya? Hay auditores, muy buenos auditores financieros, pero como los que se vuelven financieros, los auditores normalmente son más del lado contable, digamos, auditoría. Entonces, esto es para análisis de inversión. Entonces, ¿qué necesito? La inversión. ¿Cuánto cuesta el proyecto, Miguel Ángel? Proyecto A, cualquier valor, esa es la inversión. ¿Qué beneficio te va a dar? Te va a reducir el costo de mano de obra. Ese es el ingreso. ¿Cuánto te va a costar? Pero no a la inversión. El costo de operación. Ahí en un proyecto dice incluso aumenta los gastos indirectos de fabricación. Ese es el costo. Y el valor residual es la inversión menos la depreciación. ¿Ya? Luego tienes un valor de mercado. Por ejemplo, yo tengo mi auto, modelo 89. En 5 años su valor contable es 0. Pero todavía tiene un valor en el mercado. ¿A ver? Y si ese mi autito es taxi, el Volvo taxi, tiene un valor económico. Significa los flujos que va a generar como taxi. Entonces no solamente tiene el valor de $3,000 o $4,000. Esa ya es una herramienta, es un activo que va a generar rentabilidad. Y esa rentabilidad es la que puedo valorarla con la valoración económica. ¿Ya? Entonces, esto deben tener claro. Para mí, así yo evalúo inversiones. Así evalúo plan financiero. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para poder hacer lo que están viendo, primero determinar el costo. Costo, presupuesto de costo. ¿Cómo determino el costo? Con una clasificación básica. Costo fijo y costo variable. Todos mis costos los clasifico como fijo o como variable. ¿Qué sucede? ¿Por qué no? Porque Miguel Ángel dijo, debería haber mantenido 100,000. En 100,000 la capacidad y ya, y solamente reducir el costo de lo vendido y generar más utilidad. O sea, está bien, su estrategia. Pero hay un concepto que se llama el concepto del costo marginal. El concepto del costo marginal te dice que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Y si ese costo total le aumentas la utilidad, te va a dar el precio de venta. Entonces, ¿qué está diciendo Miguel Ángel? Hay que mantener esto. Y hay que bajar el costo. Sí, vas a generar utilidad. Sí. Y la utilidad, porque cuando tú generas utilidad, eso va a aumentar tu patrimonio. Y al aumentar el patrimonio, aumenta el valor de la acción, que es por lo que te mide el simulador. ¿Ok? Pero ¿qué sucede cuando yo voy a hacer otra inversión? Ya, por ejemplo, no había este edificio, solamente había el de atrás. Yo voy a hacer este edificio. Los costos fijos se van a mantener. Esos costos fijos ya están pagados por los otros productos, por el otro negocio que tiene la OMC. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo quiero hacer
quiero vender más productos, o sea, 10.000 más, porque esa ha sido un poco mi estrategia, ir subiendo la capacidad, pero después he dicho, no, mucha plata, mucha inversión, nos estamos endeudando mucho. Pero la idea es, si yo estoy produciendo 100.000 unidades, estas 100.000 unidades ya me están absorbiendo, pagando este costo fijo. Entonces, si yo aumento 10.000 unidades, ya no tienen este costo fijo. Solamente tienen este costo variable. Por lo tanto, si yo mantengo el precio de venta para estas 10.000 unidades, es el costo fijo más la utilidad. El costo variable más en realidad, la ganancia que voy a tener es el costo fijo más la utilidad. Solamente voy a tener que cubrir el costo variable. Y eso se llama economía de escala. ¿Ya? Mientras más unidades vos produzcas, ese tu costo fijo se va a diluir entre más unidades. Pero este es costo marginal. Significa que producir una unidad adicional solamente te cuesta el variable, porque el fijo está pagado por las otras 100.000 unidades. Ya cubres, tu utilidad está considerando cubrir este costo fijo con el 100.000. Entonces, para estas 10.000, 20.000, solamente debo considerar el costo variable y todo lo demás al precio de venta es utilidad. Entonces, exponencialmente aumentas tu utilidad. No es lineal, es exponencial. Ahorita yo tengo lugar para meter 10 alumnos más aquí. Esos 10 alumnos, ¿qué van a costar? Ustedes ya están pagando la luz, el ambiente y mi sueldo. Mi data no, porque es mío. Entonces, esos 10 alumnos van a ser puro ingreso, pura utilidad. Y esos son los conceptos que tú tienes que entender cuando hagas un plan financiero. Y como les digo, nosotros, pero obviamente yo no conocía el simulador, por eso no me animaba a hacer eso de un inicio, porque no sabía un poquito las reglas, ¿no? Cómo era. Entonces, por eso es que yo he ido a producir más. ¿Por qué? Porque yo tengo también criterio de operaciones industriales. Entonces, mientras más capacidad yo pueda usar, y si vendo eso, es puro negocio. ¿Ya? Entonces, por eso le he pedido a Miguel Ángel que haga la prueba, su estrategia, y que simule su estrategia y a ver cómo podría haber ido. Pero también necesita las otras variables del mercado. Entonces, lo primero que tengo que hacer, costo fijo y costo variable. La primera clasificación. ¿Cuándo es un costo fijo? Cuando no depende de la producción ni de las ventas. ¿Ok? O sea, hay un día, por ejemplo, el alquiler del almacén. Vamos a decir que no tienes producción, solamente compramos y vendemos. ¿Ya? El alquiler del almacén. Vendemos más alquiler vamos a pagar. Vendemos menos alquiler. Pandemia. Voy a seguir pagando. Entonces, los costos fijos no dependen de la producción ni de las ventas. Porque tienes que meter las ventas también. Y los costos variables dependen de las ventas y de la producción. Ya, pero no se olviden que también dentro del costo de lo vendido hay los gastos indirectos de fabricación, que son costos fijos de producción. ¿Ya? Pero ahí yo los trato como costo variable. Todo el costo de lo vendido, ¿por qué? Porque ya les he dicho, estoy haciendo datos financieros internos, no estoy haciendo fiscales. Aquí a mí no me vengan con que las NIF, las NOF, las NUF, las NEF, no. ¿Ok? Entonces yo puedo, sin aumentar, quitar números, yo puedo reordenar. ¿Han visto? Hemos sacado el balance las más patrimoniales. Hemos hecho el análisis de 4, de 6 pasos, balance corto. Por ejemplo, ahorita has visto Guamán, el fondo de maniobra está más que las necesidades operativas de fondo. Y me hubiera gustado que todo el curso participe, pero la verdad es que yo no conocía el simulador.
El otro que manejo conozco, por eso todos participan y yo los guío, les doy lineamientos, ¿no? O sea, uno de los alumnos hace de gerente general, lo que yo estoy haciendo ahorita. Y toman sus decisiones y se equivocan. ¿Qué sería que todos tengamos cuál es la manera de ganar y hagamos lo mismo y ganemos? Probando el simulador, que depende también qué hacen el resto. Tú bajas el precio y si todos bajan el precio, igual no se vende. Entonces ahí Brian no es tan seguro, aunque las decisiones de Brian han estado muy buenas en cuanto a política de precios, pero no es tan seguro. No es que 1 más 1 es 2 cuando tú proyectas algo. Por eso hay que estimar y hay que tener también intuición. Ayer me pareció buena la idea de Iris, ¿era? Y nos ha generado, porque Brian me decía vender en 103 y hemos logrado vender a precio de mercado en 105. Hubiéramos perdido $2 por cada pieza, 112,000 unidades. Pero dice de aquí en adelante que no se va a poner a precio de mercado, diciendo que estamos son 2 decisiones más. ¿Qué? Poner precio de mercado, digamos, que el simulador ponga el precio, porque va a ser mucho riesgo, dice, no vamos a poner mucho. ¿Por qué riesgo? O sea, cuando tú pones precio de mercado, lo más probable es que vendas, porque estás al precio de mercado. Si bajas de ese precio de mercado, por eso lo mismo yo quería el análisis de Brian, pero ahorita no es correcto hablar del simulador, no todos están viendo el simulador, ¿ya? Entonces, la primera clasificación que hay que hacer es costos fijos y costos variables. En los costos fijos, fíjense, no significa que se mantenga fijo, eso es bien importante. Por ejemplo, aquí están todos al 100%. Normalmente cuando un proyecto inicia, vas a iniciar al 50%, ¿no? Cuando abres una sucursal. Pero acá están los costos financieros. Y los costos financieros no son los mismos, pues. Porque vas amortizando y vas pagando cada vez menos interés. Entonces, si alguien dice, no, este es costo variable porque cambia, estás chao. No ese es el concepto de costo variable. Costo variable es que varía cuando la producción o las ventas varían. Ese es el concepto de costo variable. Por eso es que los costos financieros se ponen en el lado de costo fijo. Estas son cuentas ejemplo. No, esto es para una empresa X, digamos. Tú ya tienes que hacer tu propia clasificación de costos fijos y costos variables. ¿Ya? Y ahí vamos a tener el costo total. Pero fíjense, ¿de qué depende el costo financiero? De la estructura de financiamiento. Guamán me ha dicho, sí, he proyectado, pero no sabía el costo financiero. Claro, el costo financiero está en función a cuánta plata van a poner los socios y cuánto se va a financiar y a qué tasas. Entonces, lo primero que yo necesito es establecer mi estructura de financiamiento. Y aquí, fíjense, estos son los activos fijos. ¿No ven? Voy a ampliar un poco más. Entonces, si ustedes me están siguiendo con los laptops, ya, estos son los activos fijos. Este es el capital de trabajo y está el activo diferido. Ya, vamos a colocar otros colores. ¿Ya? Naranja y aquí vamos a poner verde. Ok. Entonces necesito determinar las inversiones. Pero en las inversiones tengo el capital de trabajo. ¿Y en qué está? ¿Cuál es la función del capital de trabajo? El capital de trabajo me dice, el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Ese es el capital de trabajo. Activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ok? ¿Qué es el activo corriente? Inventarios, cajas, cuentas por cobrar. O cajas, cuentas por cobrar, inventarios. ¿Ya? ¿Y qué es el pasivo corriente? Cuentas por pagar. Proveedor. ¿Ok?
Y aquí tengo, este es el método de días de cobertura. Todos los inventarios, caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, se calculan en días, ¿verdad? Entonces, calculo en días. ¿Cuánto inventario quiero? 60 días. ¿Cuánto era tu ratio? Eran 200 días, no, pero es mucho. Yo quiero 60 días de inventario. Entonces, es esto ya lo que yo voy a proyectar en mis estados financieros, lo que yo necesito. Ahora después tienen que explicar ustedes para el trabajo final si eso, cómo van a lograr bajar de 200 días a 60 días. ¿Cuáles van a ser sus acciones? Ok, en caja y bancos quiero tener 30 días. ¿Han visto? Países europeos y norteamericanos trabajan just in time, caja cero. ¿Ok? En realidad la tendencia es just in time. No inventarios, no cuentas por cobrar y no caja. Pero estos son colchones necesarios. ¿Por qué? Porque hay mucha ineficiencia en nuestro país, en nuestro proceso. Entonces, 30 días de caja y vamos. O sea, dejo de funcionar, quiero tener 30 días para poder pagar mis cuentas sin necesidad de generar ingresos. Eso estoy diciendo. Y quiero 30 días de cuentas por cobrar. ¿Ya? ¿Cuánto es ahorita las cuentas por cobrar? Son 100 días. Quiero 30. ¿Vas a afectar? ¿Sí? Pase. Váyase allá. Cuidado mi cable. Por ser las últimas frases. Entonces, hay que pensar que reducir de 100 días a 30 días vas a afectar las ventas. ¿Ya? Pero tú puedes decir, ya, voy a mantener los 100 días para los clientes que pagan. ¿No? Las nuevas ventas van a ser a 30 días. Entonces tienes que ver también el efecto de tu decisión con las ventas y con la utilidad neta. Ese análisis, ese diagrama de análisis con la utilidad neta es clave. Entonces aquí tú pones lo que según tu estrategia financiera has definido que es lo mejor para tu empresa. Y ojo, fíjense, quiero 60 días de cuentas por pagar, espontáneas, gratis, proveedor. ¿Ya? Y agarro eso y divido 360 o 365, depende de ustedes. Guamán, estoy explicando. 360 entre los días de cobertura y me va a dar el coeficiente de renovación. ¿Qué significa? 6 veces al año va a rotar ese mi inventario. 12 veces al año va a rotar mi caja, 12 veces van a rotar mis cuentas por cobrar y 6 veces van a rotar mis cuentas por pagar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Fíjense, hago un F2 y voy a dividir el costo variable. Pueden tomar también el costo total, pero el problema es que no tengo el costo financiero todavía. Tomo el costo variable y lo divido entre el coeficiente de renovación. Y me va a dar lo que necesito como inventarios en 2000. Podemos colocar 2025. ¿No? Me va a dar lo que necesito de inventarios en 2025, lo que necesito de caja y bancos, cuentas por cobrar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo el costo variable entre el coeficiente de renovación. Y me da lo que necesito de cada uno de los ítems y me da también las cuentas por pagar. Entonces aquí tengo el activo corriente y aquí tengo el pasivo corriente. ¿A qué es igual el capital de trabajo? Activo corriente menos pasivo corriente, entonces resto.
que me va a dar que necesito el año 0, 137.586,18. Y el siguiente año, 155,67. Puedo seguir aumentando el capital de trabajo siempre y cuando crezca. Porque cuando yo empiezo a generar utilidades ya no debo aumentar el capital de trabajo. ¿Ya? Ese es un concepto bien importante para la proyección. Entonces fíjense, ya tengo mi capital de trabajo proyectado a los 5 años. Entonces voy a mi estructura de financiamiento, tengo mis activos fijos, eso no es difícil, aquí está el total. Está en 0 del plan. Si el plan no va a necesitar activos fijos, entonces no tiene activos fijos, es 0 del plan. No voy a poner aquí todos mis activos fijos que tenía la empresa antes de este plan. Ok. Lo mismo, aquí está mi capital de trabajo. Ahí está mi capital de trabajo. Entonces, estos costos van a ser también los costos del plan. Los costos que va a generar el plan. Ahora, si ustedes quieren meter todos sus costos acá, todas sus... se puede. Se puede usar el mismo modelo, digamos. ¿Ya? Se puede. Pero ahorita yo estoy hablando del plan. ¿Ya? Costos fijos, costos variables del plan. ¿Qué pasa? Voy a contratar más vendedores. ¿Ya? Ese es el costo variable. ¿Ya? Le voy a pagar voy a alquilar una oficina para ese plan. Quillacollo. Entonces, ese alquiler es costo fijo del plan. Entonces, aquí pongo los costos fijos y los costos variables del plan. ¿Ya? Y pongo las inversiones del plan. Tal vez equipo inmobiliario, vehículo, tal vez voy a necesitar también comprar una casa, o tal vez un terreno en Quillacollo, casa. Y tengo mi capital de trabajo, ¿no? 137.586, aquí está, 137.586. Eso es. Fíjense, el activo fijo solamente es equipo inmobiliario, es lo que necesito. Para este plan, para mi plan financiero. Y luego tengo los activos diferidos, que es todo lo que se paga, que no sea capital de trabajo y que no sea activo fijo, antes de empezar el plan. Por ahí contrato un asesor comercial para que me ayude a mejorar, a hacer la publicidad de Quillacollo, digamos. ¿Ya? Por el tiempo que voy a contratar al asesor, ese no es capital de trabajo, porque no lo voy a mantener en planilla. Ese costo es activo diferido. ¿Qué se hace con el activo diferido? Se amortiza. ¿Qué se hace con el activo fijo? Se deprecia. Por eso hablamos de la EBITDA, depreciación y amortización. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo el total de mis inversiones, aquí está, que es la suma F2 de todos mis activos, activo fijo, diferido. El activo diferido también puede ser 0, pero es un poco difícil. Por ejemplo, ahí en la torre han necesitado licencia de funcionamiento, NID, o sea, el NID, el mismo proyecto del edificio. ¿Qué más han necesitado? Han debido de estar asesoramiento legal para el tema de los trámites con la alcaldía, licencia ambiental. Entonces son todos esos costos que no son activo fijo ni son capital de trabajo, porque el capital de trabajo se devuelve, ¿lo ven o no? Este capital de trabajo, como no se deprecia, se devuelve al inicio del ciclo del proceso. ¿Cómo? Claro, es el costo total, es mi capital de trabajo. ¿Qué yo hago? Dispongo de las utilidades nomás. O le doy a los socios o reinvierto esa utilidad para crecer. ¿Ok? Pero mi costo vuelve al inicio del ciclo.
y paga sueldos, materia prima, y vuelve. Por eso se llama capital de trabajo. Y por eso el capital de trabajo no se deprecia. Se mantiene hasta el final del proyecto. ¿Ya? Ok. Entonces, esta es mi inversión. Y de aquí yo decido hacer un aporte propio del 25%. Empiezo a poner 50, 50, 100 aquí, no sé. Ya yo defino. 25% de aporte propio y 75% de crédito. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el crédito? 121.824. Aquí está el crédito. Aquí está mi formulita de anualidad. ¿Cuánto tengo que amortizar anual para poder pagar en 4 años? Aquí están las condiciones. 4 años, 0 diferimiento y 12% anual. Pueden hacer su planilla mensual como quieran. ¿Ya? Entonces, saben hacer esto, ¿no? Costo price es cuota, amortización, cuota igual, y hay el SAC que es amortización igual. Entonces, lo único que tengo que sacar es una anualidad de este valor futuro, me da esta cuota, a este saldo le saco el interés y luego la cuota menos el interés me da la amortización, ¿no? Hasta tener 0. Y aquí está, señores, el interés y el costo financiero. Pero va a depender, Guamán, de cuál va a ser mi inversión, cuánto mi capital de trabajo y cuál va a ser mi política de financiamiento. Cuánto van a dar los socios y cuánto voy a sacar de crédito. ¿Ya? Y recién eso coloco aquí arriba como costo financiero. Y ahí yo podría agarrar los costos fijos más los variables y calcular el costo total. Divido entre las unidades que pienso vender o que he vendido y me va a dar el costo unitario, que es el costo primo. ¿No ven? Y yo aquí ya puedo ir analizando qué pasa con mi costo. ¿No ven? Va disminuyendo. ¿No ven? Eso se llama economía de escala. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? De acuerdo, qué capos que son. Entonces, hago la depreciación. ¿Cómo hago la depreciación? Coloco mis activos, valor, porcentaje de depreciación, y fíjense, el capital de trabajo no se deprecia. Manacanchu, se recupera el mismo monto de capital de trabajo al final del periodo. Por esta razón. Porque el costo no lo dispongo, o sea, del precio de venta solo la utilidad la dispongo. El costo vuelve a entrar como capital de operación. Entonces, yo ahorita mi empresa ya tiene capital de operación, capital de trabajo. Entonces, si voy a hacer un plan donde quiero aumentar 30% las ventas, necesito adicionar ese capital de trabajo para poder aumentar ese 30%. Y si es el concepto del costo marginal, cuando tienes capacidad ociosa, esa es la premisa del costo marginal, cuando tienes capacidad ociosa, solo voy a considerar el costo variable como costo. ¿Ok? Entonces hago mi tabla de depreciación, que ustedes ya saben. Entonces voy poniendo las depreciaciones y al final tengo el valor residual, que es el saldo del valor contable de los activos más el capital de trabajo al 100%. Este concepto de capital de trabajo, señores, cuando yo he sido jurado de algunos proyectos de grado, lo desconozco y no sé por qué. Hay otras formas de calcular capital de trabajo, claro que sí, el método del valor excedente. Ustedes tienen que saber otro método de trabajo como este, porque este me permite mover el capital de trabajo y proyectarlo en función a mis decisiones financieras, no en función a lo que he venido haciendo hasta ahora. Porque yo hago esto para poder probar qué pasa si bajo los ingresos, qué pasa si suben los costos. Vamos a hacer un proyecto, va a bajar 5% el costo de producción. Bajo el costo de producción y veo la utilidad y veo el valor actual neto, tasa interna de retorno, si aumenta, disminuye. Y voy evaluando escenarios
Para eso sirve la proyección, para evaluar escenarios. Hemos visto la teoría de la anterior clase. Evaluación de escenarios. ¿Hay algún escenario óptimo? No. Hay el más adecuado, el que te genera más utilidad. Ese hay. Pero no hay el óptimo, no hay uno óptimo. ¿Ya? Pues yo no estoy diciendo que la estrategia de Miguel Ángel estaba mal, pero tampoco lo que hemos hecho estaba mal. Tal vez la de Miguel Ángel iba a generar más plata, no sé. No creo, pero por los conceptos no creo. Produciendo menos no creo que generes más. No sé si me entienden. ¿Ok? Entonces hago la depreciación de activos fijos. ¿Ya? ¿Está? ¿Qué más? Los ingresos por venta facilito, ¿no ve? Hago un pronóstico de cuánto voy a vender, pongo el precio de venta, que puedo usar el precio que están ofreciendo en el mercado, y tal vez, como dice Brian, bajar un poquito más para vender, pero no es bueno entrar a un mercado por precio, por ser el más barato. Obviamente dependiendo de lo que estás vendiendo. Este es mi presupuesto de ingresos, este es mi presupuesto de costos, y obviamente aquí tengo un cálculo de IVA, que también podría ponerlo como costo variable. O sea, normalmente yo lo pongo el IVA en el estado de resultados, ya con el IT, porque el IT está en función ¿a qué? Al PTDT, al impuesto sobre utilidades. ¿No ves? Si tú tienes impuesto sobre utilidades, vas compensando. ¿No ves? Entonces, si compensas, no pagas IT. ¿No ves? Si no has pagado IVA, tienes que pagar IT. O sea, ¿qué dicen los contadores? No hay que pagar IVA, no hay que pagar IVA. Pues igual vas a pagar IT al año. Costos de dinero en el tiempo. Ahora estoy pagando antes. Voy a pagar, ya, listo, ahí tienes algo de razón, pero ¿cuánto significa eso en plata? ¿No ves? ¿Cuánto significa eso en plata? ¿Y qué te va a hacer? Que bajes tu IVA. Te va a hacer poco atractivo a crédito en el banco. Te va a hacer poco atractivo a inversión de socios, en compra de nuevas acciones. ¿Por qué? Porque no vas a tener utilidad neta. Y por ende no vas a aumentar el patrimonio de los accionistas, que es lo que estamos buscando. Tanto el simulador financiero como el simulador que utilizo en comercial, la utilidad aumenta el valor de la acción. Y eso por eso se mide el resultado, por el aumento del valor de la acción de la empresa. El aumento del patrimonio, eso se dice. ¿Y cómo aumenta el patrimonio? O más aporte de socio o más utilidades que entren al patrimonio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago mi flujo de caja? ¿Ya? Ustedes también saben hacer flujos de caja. ¿Qué yo necesito? Necesito esta clasificación de costos. Ya les he dicho, pueden meter también todos sus costos, pueden usar este modelo, pero no es tan visual cuando metes todo, ¿no? Si metes solamente lo incremental, inversión incremental, costo incremental, beneficio incremental, ya vas a ver el análisis del plan. Vas a tener sin plan, con plan. ¿No ves? Entonces eso es lo bueno. Ahora otra cosa también que puedes hacer, pon todo, aumentar los costos, inversión, o sea, todo lo que tienes, y haz una proyección sin eso y una proyección con eso. Y vas a tener los estados financieros, con plan, sin plan. ¿Qué es lo que te piden en los proyectos de grado y todo? Yo prefiero trabajar con flujo de caja incremental, inversión incremental, costo incremental, beneficio incremental. Y me ayuda a hacer este tipo de análisis del costo marginal, economías de escala. Eso me ayuda a ver de este modo. O sea, solamente estoy analizando lo que yo voy a afectar, no estoy analizando las políticas. Bueno, podría modificar las políticas con el tema de los activos corrientes, política de activos corrientes. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes lleguen, yo les he dicho, yo les voy a mostrar cómo yo hago. Si ustedes prefieren hacer como
están haciendo en modelos de programación o como han aprendido en otra materia, que ustedes son mentirosos, nunca hemos hecho proyección de imposible que nunca hayan hecho proyección de estado financiero y que solamente estén haciendo modelos de programación, es imposible. O sea, realmente le están estafando aquí en la universidad. Han hecho dicen, pero no te normalmente, como usted decía hace un momento, era 10%, digamos, el escenario y todo es una... Y ahí va. Mis gastos operativos son el 20%, pero es elevado porque otras empresas están con el 10%. Ok, yo voy a proyectar con el 10%, pero ojo, ¿cómo hago para bajar del 20 al 10? Tienes que saber explicar. Y tú pones tus acciones, lo que tú quieres, lo que tú se te ocurre hacer. ¿No ven? Voy a automatizar. Voy a poner sistemas de información, ya no voy a necesitar 4 directores de carrera. Uno me va a manejar todas las carreras con el sistema que voy a desarrollar. Listo, me han ahorrado de 3 sueldos. Un solo director de carrera con su equipo, todos los demás no necesito. Entonces ahí va la acción. ¿De qué me sirve una proyección? Basura era y más basura voy a hacer. Entonces, si está mal el inventario, corrige. Si está mal acá, corrige. Entonces, esas tus decisiones son las que tienen que salir de tu matriz FODA financiera. Y eso tienes que trasladar a tu modelo de programación. ¿Qué yo necesito? Necesito la utilidad neta. Con la utilidad neta, fácil, y aquí ustedes también van a coincidir. Sumo las depreciaciones, ¿vale? Porque no es una salida de caja, digamos. ¿Dónde están las depreciaciones? Aquí está la depreciación de activos fijos. Pero fíjense, algo bien importante es proyectar el capital de trabajo. Si tus ventas se van a mantener, tu capital de trabajo tiene que ser el mismo. ¿No ve? Inclusive deberías reducir el capital de trabajo, porque los proyectos que tiene el simulador son para bajar el costo. Te baja el costo de mano de obra y te afecta también a los gastos indirectos de fabricación, digamos. Está afectando el costo de lo vendido, eso está afectando. ¿Okay? Entonces ahí está la depreciación, sumo la depreciación, resto en el año 0 la inversión, adicional, incremental. La inversión que va a requerir mi plan. Hay que comprar 2 movilidades más. Hay que cambiar el sistema de contabilidad. Son inversiones. Vamos a mejorar el área financiera. Vamos a hacer para toda administración un nuevo bloque. Un piso le vamos a alquilar, vamos a construir. Es inversión. Entonces aquí tengo mi inversión. Activo fijo en inversión diferida, lo pongo ahí por si hay, a veces no hay. Y también el capital de trabajo adicional. No es posible crecer si no tengo capital de trabajo adicional. ¿Vale? Si estoy vendiendo 10 y quiero vender 20, necesito el doble de materia prima, necesito más, voy a pagar más de insumos, o sea, de electricidad, agua, voy a pagar más sueldos a obreros, a vendedores. Capaz el costo fijo se quede, ¿no? Pero el capital de trabajo va a aumentar, tiene que aumentar. Si no, ¿cómo financio? Entonces, ¿qué se hace? No distribuyo dividendos y esas utilidades se reinvierten. Y con eso logro cubrir la necesidad de dividendos. O sea, no genero necesidad de fondos. ¿Entiende? Ok. Y luego meto los préstamos, ¿no? Porque obviamente esto incluye un préstamo y las amortizaciones. ¿Ya? Y este es el flujo de caja con financiamiento. Entonces aquí, señores, aquí está, fíjense, aquí está la inversión, los ingresos, ingresos menos costos, te da la utilidad neta, ¿no? Todo el estado de resultado. Desde los ingresos hasta la utilidad neta. Yo estoy empezando con la utilidad neta. No me quiero meter cómo tú haces tu proyección de estados financieros. Pues yo te enseño la mía, capaz te confundes.
¿ya? Entonces, a lo que obtengan de utilidad neta, le aumentan la depreciación. Y en el año cero, inversiones, valor residual, fíjense, tal cual el último año. El valor residual del capital de trabajo. ¿Ven? El valor residual, ¿de dónde sale? De la depreciación. Aquí está. Y el capital de trabajo está tal cual. 137.000. 148.000 es el valor residual, que está como positivo, porque es el valor que voy a recuperar al final del periodo de análisis, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo la inversión y el saldo neto de ingresos menos costos, y al final sumado el valor residual, calculo, y esta TMA es el WACC, ustedes me calculan como el WACC, ¿no? El promedio de capital entre lo que es acreedor y propio, digamos. Ahí no les quiero confundir el CAPM, ¿no? El CAP, el WACC. Ustedes me calculan la tasa de descuento como saben. Ya yo tengo otra forma ahí, que es básicamente promedio, ¿no? ¿Cuánto por ciento por la tasa? ¿Cuánto por ciento por el WACC? ¿No? El WACC es el retorno que quiere el accionista. Ese es el valor. Ya me calculan la tasa de mínima atractividad, que es la tasa de descuento del flujo. ¿Okay? Y básicamente aquí, ahí está la fórmula. ¿Saben calcular el valor actual neto, no ven? ¿Sí? Ya, entonces calculan el valor actual neto y la tasa interna del retorno. Fíjense, ¿qué pasa si este valor actual neto es cero? ¿Es o no es atractivo el plan en órdenes del proyecto? Si es cero, la tasa interna del retorno va a ser 17. Va a ser igual a la tasa de mínima atractividad. ¿Ya? ¿Qué significa? Que estamos obteniendo lo mínimo aceptable. Entonces es atractivo el plan. Hay que seguir. Entonces esto en realidad es lo que le pedí a Miguel Ángel y obviamente dije voy a reforzar cuando estemos llevando esto. Ahora, ¿qué pasa con el flujo de caja sin financiamiento? Igual parto de la utilidad neta, aumento las depreciaciones y todo lo pongo como inversión, activo fijo, diferido y capital de trabajo. No hay préstamo, fíjense aquí arriba hay préstamo y hay amortización. ¿No ve? Y hay interés que entra como costo financiero antes de la utilidad neta, ¿no ve? De acuerdo. Y este es el flujo de caja sin financiamiento, lo mismo. Pero aquí voy a aprovechar de explicarles cómo yo calculo, ¿no? Y aquí van a usar su WACC, pero yo calculo la tasa de mínima atractividad de esta forma. Desde que he ocasionado confusión, ya no. Esta es la tasa de mínima atractividad. Básicamente es la tasa del socio por el aporte del socio más la tasa del crédito de terceros por la cantidad de crédito que estoy sacando de terceros. Por ejemplo, acá estamos hablando de que el 25% es socio y 75% es crédito de terceros. Entonces yo coloco 25%, ¿dónde está? Aquí está. Aquí lo vamos a sumar. Esta es la cantidad de terceros. 75% crédito y el aporte es 25%. Fíjense, señores, este es el famoso WACC. Es la tasa a la cual el socio va a invertir, ¿no? Aquí le he puesto 30%, depende de cuánto le salga. Entonces, este 30% por el 25% del aporte más el 12% por el 75% me va a dar 17%. Esa es mi tasa de mínima atractividad. Esta es la tasa que me va a cubrir mi crédito y el interés a terceros y el retorno que quiere el socio sobre su capital. ¿Ya? Y esa es la tasa que yo uso para calcular el valor actual neto.
porque el valor actual neto obviamente utiliza una tasa de descuento, ¿no ve? ¿Sí? Ok. Y fíjense, acá me sale 41% la tasa interna de retorno en el flujo de caja con financiamiento. Y en el flujo de caja sin financiamiento me sale 34%. ¿Qué significa eso? ¿Quién me explica eso? ¿Cómo se explica eso? Que el flujo de caja con financiamiento tiene una tasa de retorno mayor a la del flujo de caja sin financiamiento. Es el famoso apalancamiento financiero, escuchar. En esta, todo está financiando el socio. ¿Y qué pasa con el socio? El socio te pide pues más retorno. El socio te pide 30%. En cambio el banco te pide 12%. Entonces, a medida que más capital de 12 use, más voy a apalancar los resultados. Pero tiene que haber un punto donde no puedo tener más deuda que aporte de socio. Porque va a pasar que esa deuda, que el acreedor va a ser dueño de la empresa. 50%, entonces estamos hablando de 2-1. La deuda es 2-1. Si tú llegas a ese 50% de nivel de endeudamiento, ya es quiebra técnica. Si pasas eso, significa que los acreedores tienen más derechos de la empresa sobre lo que tú tienes. ¿Ya? Entonces ahí lo que necesito es una tasa de descuento. Ustedes utilicen la que requiere. Ya, primer beneficio, he podido hacer un flujo de caja con y sin financiamiento. Normalmente este flujo de caja sin financiamiento le llamamos evaluación del proyecto o económica. Y el flujo de caja con financiamiento, evaluación financiera del inversionista. Y este flujo de caja sin financiamiento del proyecto. ¿Okay? Ahora fíjense la otra ventaja de tener costos fijos y variables clasificados, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es igual a los costos fijos dividido entre 1 menos costos variables dividido entre ingresos. Esto ya está por decir con la fórmula. Ustedes solamente tienen que poner F2 y les va a dar la fórmula que estamos usando. Eso es en dinero y en cantidad. Entonces yo puedo calcular que el punto de equilibrio es 24.696 en plata y en cantidad 342 unidades. ¿Qué significa el punto de equilibrio? Es el punto del cual, a ver, vos por tu asistencia, ¿qué es el punto de equilibrio? Ha venido de su entrenamiento de fútbol. Punto de equilibrio, costos fijos más variables, el punto donde los ingresos cubren los costos fijos más variables. Es el punto de equilibrio. Más de esto, ganas. Menos de esto, en cualquiera de los ejes, pierdes. Esta es la cantidad que debo vender mínimo. Si vendo más de eso, estoy generando plata. Si vendo menos de eso, estoy perdiendo. ¿Ya? Entonces, esta es cantidad. Es el punto de equilibrio. Y fíjense, si yo tengo mis costos clasificados en costos fijos, costos variables y los ingresos, que los ingresos no son nada más que están arriba, presupuesto de ingresos. ¿No? Esto es lo que hace Brian. Aquí están las cantidades que va a vender por un precio de venta. Esa es la decisión que maneja Brian, que nos ha ayudado mucho en el simulador. Y fíjense lo interesante, una vez que tengo el punto de equilibrio, puedo hacer el análisis de sensibilidad. Y aquí pongo los ingresos menos los costos variables, menos los costos fijos, fíjense, menos el impuesto a las transacciones. Muchas personas colocan estos impuestos a las transacciones arriba, no hago problema, ¿ya? Menos depreciaciones, menos interés me va a dar la utilidad bruta. Menos los impuestos me da la utilidad neta, ¿ya? Y lo mismo
tiene que ser con financiamiento, ¿no? Inversión, crédito, amortización, valor residual. Y me da el flujo de caja. Entonces, aquí yo puedo probar qué pasa si reduzco un 5% los ingresos. ¿Qué pasa con mi tasa interna de retorno? 89%. ¿No ve? ¿Qué pasa si se mantienen igual? Cero, cero. No reducen nada. ¿Cuál es mi tasa interna de retorno? 119%. Ahora, lo más interesante, ¿hasta cuánto puedo reducir mis ingresos para que siga siendo rentable el proyecto? Cuando la tasa interna de retorno iguala a la tasa de rentabilidad, es decir, cuando el valor actual neto es cero. Entonces, este análisis de sensibilidad es muy interesante porque me dice que mis ingresos pueden reducir un 20%, 19.5%, y sigue siendo rentable el proyecto. Lo mismo puedo hacer con los costos. ¿Qué pasa si mis costos aumentan un 10%? Mi tasa interna de retorno es negativa. ¿No ve? No es rentable, no aguanta. ¿Qué pasa si no aumenta nada? Y hay que ver arriba. Posiblemente sea, estoy en equilibrio, digamos. ¿Ve? Entonces, esto va a depender de los valores que tengan. ¿Ya? Entonces aquí es negativo, entonces aquí con cero es por encima. ¿Ya? Entonces puedo ir sensibilizando con los costos fijos también. ¿Qué pasa si aumentan los costos fijos? Eso se llama análisis univariable. Y lo único que tengo que hacer, por ejemplo, aquí, ¿qué dice la fórmula? ¿Qué dice la fórmula? Vamos a agrandarla. Es los costos, ¿ya?, multiplicado por 1 más este porcentaje. ¿Ya? Entonces, ahí con sus datos va a dar... Ahora, ¿qué sucede? Hay un análisis de sensibilidad multivariable. Este ya lo vamos a hacer. Y tú dices, a ver, ¿qué sucede si los ingresos reducen, los costos variables suben, los costos fijos suben y los intereses aumentan? Eso es multivariable, porque yo puedo analizar esas variables y ver mi tasa interna de retorno, mi valor actualmente, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa en un escenario optimista? ¿Qué pasa si mis ingresos aumentan, mis costos bajan y mi tasa de interés reduce? Este es tu escenario y esta es la evaluación del escenario. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que hacer es análisis de sensibilidad univariable con ingresos y con costos, nada más, para el trabajo. Yo les digo, pueden trabajar con el criterio incremental o también pueden hacerlo poniendo todo aquí. ¿Ya? Y proyectan con y sin proyecto. Yo necesito con proyecto nomás, no necesito sin proyecto. Una sola proyección, no se asusten. ¿Qué tal? ¿Sabían esto? Esto funciona súper bien cuando es un proyecto nuevo, ¿no? Pero si tú utilizas bien el concepto de inversión incremental, costo incremental e ingreso incremental, te funciona muy bien. ¿Ya? 10 minutos descansaremos. Después, si tienen alguna pregunta, por favor, encender la luz.